Capítulo 16. Transcripción de la entrevista de DMLE a Quirinus Quirrell. Investigadores, Amelia Bones y Frank Longbatten. Lugar de la entrevista, a la del hospital, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Fecha, 20 de octubre de 1991. Hora, 7 a.m. Bones, soy Amelia Bones, quien entrevista al profesor Quirrell en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería sobre los sucesos del 19 de octubre de 1991. También está presente el Lore Jefe Frank Longbatten. Profesor Quirrell, ¿podría decir su nombre para que conste en acta? Quirrell, me llamo Quirinus Quirrell y actualmente soy profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Antes de empezar, debo disculparme por no haberle dado mi declaración anoche, Madame Bones. Desafortunadamente, después de lo sucedido, estaba bastante alterado, como se imaginará. Tuve que tomar un calmante de Madame Pomfrey, y eso, sumado a un ligero agotamiento mágico, bueno, papi me dice que me desmayé casi al instante. Bones, está bien, profesor, me alegra verlo de pie hoy. He visto héroes entrenados desplomarse durante mucho más tiempo después de una pelea extenuante, y por lo que vi en la escena del crimen, fue una batalla bastante dura la que tuvo anoche. Quirrell, sí, fue una velada bastante agitada. Bones, recapitulando, anoche informaste al DML que Hogwarts había sido atacado por mortífagos. Al llegar, encontramos los cadáveres de varias personas y una persona aturdida. ¿Podrías explicarnos la secuencia de los acontecimientos? Quirrell, bueno, me estaba dirigiendo hacia la puerta principal del castillo cuando vi a un grupo de personas vestidas con túnicas de mortífagos que se dirigían hacia mí. Longebottom, ¿por qué abandonabas el recinto del castillo a una hora tan tarde? Quirrell, estaba a punto de dar un paseo antes de irme a dormir. Longebottom, ¿tienes por costumbre hacer estos paseos nocturnos? Quirrell, sí. De vez en cuando siento la necesidad de un cigarrillo y no me gusta fumar dentro del castillo. Longebottom, ¿por qué no? Quirrell, el olor suele persistir si fumo dentro de mis habitaciones y no me gusta hacerlo en ningún otro lugar del castillo por si algún estudiante me ve. Da mal ejemplo, ¿sabes? Así que, siempre que me apetece fumar, suelo hacerlo afuera, donde es poco probable que me vea algún estudiante. Longebottom, ya veo. Así que ibas a fumar y viste a un grupo de mortífagos. ¿Cómo supiste que eran mortífagos? Quirrell, las túnicas y las máscaras me delataban. Era demasiado joven para luchar en la última guerra, pero sí recuerdo el aspecto de los mortífagos. Veíamos fotos de ellos en el periódico con bastante frecuencia. También está el hecho de que me lanzaron una maldición reductora. Una vez que lo hicieron, no tuve más remedio que contraatacar con la misma moneda. Longebottom, podrías haber intentado aturdirlos. ¿Por qué decidiste responder de forma letal? Quirrell, ¿aturdirlos? Seguro que está bromeando, señor Longbatten. Lamentablemente, no conozco ningún hechizo que pueda aturdir con seguridad a un grupo grande de personas. Si hubiera intentado aturdirlos uno por uno, me habrían matado sin dudarlo. No tenía opción. Si me superaban, los estudiantes dentro del castillo habrían estado en peligro. Como profesor en esta escuela, soy responsable de garantizar la seguridad de mis estudiantes, así que tuve que impedirles entrar al castillo. Así que hice lo único que podía hacer, lancé una maldición de bombardeo justo en el centro del grupo. Por suerte para mí, estaban cerca, así que la mayoría murió. El resto continuó lanzándome maldiciones, pero logré esquivarlas a todas mientras remataba a los demás con maldiciones reductoras. Huesos excepto Snap. Quirrell, sí, estaba con ellos, pero no vestido de mortífago. No sabía si era prisionero o colaboraba con ellos, así que le lancé un encantamiento con Fundus, lo desarmé con un reducto de baja potencia en la mano y luego lo aturdí. Longebottom, sí, estaba con ellos. Puede que no lo conozca, profesor, pero Snap es un ex mortífago, igual que toda la escoria que encontramos tirada por los jardines anoche. Todos ellos, Malfoy, Jaxley, los Quirrell, tenían la marca tenebrosa en el brazo. Por desgracia, no pudimos interrogarlo anoche. Su hechizo de confusión parece haber sido especialmente potente. Anoche estuvo totalmente incoherente, parecía no tener ni idea de lo que pasaba. Quirrell, ya veo,
es bastante lamentable. Me habría gustado saber qué hacía con ellos. El hombre es profesor en esta escuela. Que esté involucrado en un ataque a la escuela es bastante impactante. Bones, no se preocupe, profesor, lo interrogaremos de nuevo cuando se recupere y obtendremos respuestas. Entonces, después de encargarse de los atacantes, ¿qué hizo? Quirrell, corrí inmediatamente a la enfermería, que tenía la planta baja más cercana. Contacté con el DMLE y creo que ya sabes el resto. Longevot Tom, profesor, debo decir que me cuesta creer que usted solo haya derrotado a un grupo tan grande de mortífagos. Dudo que muchos de los errores que conozco hubieran sido capaces de hacer algo así. ¿Cómo explica su inusual éxito? Quirrell, bueno, para empezar, estaba en una posición estratégica ligeramente mejor que ellos. Las puertas de Hogwarts están ligeramente elevadas sobre el camino de entrada y aproveché eso. Por lo demás, antes era profesor de estudios Muggles, pero como ambicionaba asumir el puesto de defensa contra las artes oscuras, me tomé un año sabático el año pasado. Pasé todo el año pasado en un entrenamiento intensivo en defensa para poder enseñar adecuadamente a mis alumnos. Pasé todo el año sin hacer nada más que entrenar y viajar para ganar experiencia. Obviamente, lo conseguí. Bones, sí, diría que sí. ¿Alguno de los atacantes dio alguna indicación de por qué estaban en el castillo? Quirrell, no, pero si tuviera que adivinar, probablemente buscaban lo que el profesor Dumbledore tiene escondido en el corredor del tercer piso. Bones, perdón, ¿qué decías del pasillo del tercer piso? Quirrell, bromeas, Madden Bones. Seguro que sabes que el profesor Dumbledore ha escondido un artefacto supuestamente valioso en el colegio. Bones, no estaba al tanto de ese hecho. Quirrell, pero he enviado 6 cartas, 4 al DMLE y 2 a los gobernadores sobre el asunto. Pensé que era bastante irresponsable por parte del DMLE no investigar el asunto, pero luego supuse que el profesor Dumbledore debía haber obtenido permiso del ministerio. Bones, no tengo conocimiento de ninguna carta. ¿De qué intentabas informarnos exactamente? Quirrell, señora Bones, desde el comienzo del curso escolar, el pasillo del tercer piso ha estado prohibido. El profesor Dumbledore tenía algo escondido allí, supuestamente porque Hogwarts es el lugar más seguro. He tenido serias reservas sobre sus acciones y he enviado varias cartas exponiendo mis temores sobre el riesgo y el peligro para los estudiantes. Bones, ¿y eso? ¿Para los estudiantes? Quirrell, bueno, no creo que tener un cerbero en el colegio sea particularmente seguro. Tampoco me parece prudente que el director me obligue a conseguir un troll para mayor protección. Se supone que Hogwarts es un colegio, no una bóveda. Bones, un cerbero y un troll. Quirrell, esos son solo los que conozco. El director hizo que varios profesores le proporcionaran protección adicional para lo que sea que haya escondido. Me obligó a conseguir un troll y creo que le pidió a Hagrid que le proporcionara el cerbero. Desconozco qué han proporcionado los demás profesores. Bones, Frank, envía a otro equipo. Que empiecen a investigar el pasillo del tercer piso de inmediato. Tú y yo iremos a ver a Dumbledore y lo llevaremos al ministerio para interrogarlo. Tenemos que llegar al fondo de esto. No puedo creer que ese hombre tenga un Cerberus en una escuela, en el mismo edificio que mi sobrina, Longevot Tom, y mi hijo. ¿Cómo se atreve a poner a nuestros hijos en peligro? Más le vale tener una buena respuesta para esto, Amelia. Tenemos que investigar por qué no recibimos también las cartas del profesor Quirrell. Obviamente, alguien ha estado manipulando el correo enviado desde esta escuela. Bones, creo que eso es todo lo que necesitamos de usted, profesor Quirrell. Nos pondremos en contacto con usted si necesitamos hacer más preguntas sobre anoche. Muchas gracias por su tiempo. Sin duda, el ministerio emitirá una condecoración oficial por sus acciones en defensa de esta escuela, pero personalmente, también quiero agradecerle. Mi sobrina Susan cursa primer año y le agradezco que la haya protegido anoche. Quirrell, sí, Susan, es una estudiante excelente, muy atenta en clase. Hasta ahora ha sacado 0 en casi todas sus tareas. Necesita mejorar un poco su gramática, pero sus conocimientos de defensa son excelentes. Supongo que es tu influencia, pero no hace falta que me lo agradezcas, Madden Bones, simplemente cumplía con mi deber.
Longevot Tom y Neville, ¿cómo está? Quirrell, Neville lo está haciendo muy bien. Por lo que he visto, tiene una excelente ética de trabajo. Hasta ahora, ha tenido una mezcla de O y en sus tareas. Necesita mejorar un poco su concentración y precisión al lanzar, pero casi todos los estudiantes lo hacen. Lo conseguirá con algo de práctica. Bones, bueno, por mucho que nos gustaría seguir discutiendo cómo les va a nuestros hijos en clase, esta es una investigación oficial, por lo que será mejor guardarla para otro momento. Quirrell, por supuesto, señora Bones, no dude en contactarme cuando quiera estar al tanto del progreso de su sobrina. Por supuesto, eso también aplica para usted, señor Longbottom. Bones, fin de la entrevista con el profesor Quirrell. Will fuera. Capítulo 17. Para cuando Harry bajó a desayunar, el gran comedor ya era un caos, no se veía a ningún profesor a la vista y el lugar estaba abarrotado de errores. Los rumores corrían a raudelis. Ninguno de los estudiantes parecía saber aún qué había pasado exactamente, aunque algunos de los que prevalecían eran sorprendentemente ciertos. El hecho de que mortífagos hubieran atacado y que algunos de ellos fueran padres de alumnos de Hogwarts corría por todas partes, pero también circulaban otros rumores. El más extraño quizás era que Dumbledore se había emborrachado y había volado el césped mientras intentaba crear un espectáculo de fuegos artificiales. Según ese rumor, había volado accidentalmente a los profesores que habían salido corriendo a ver qué había pasado, y ahora todo el personal estaba en San Mango. Harry rió disimuladamente al pensar que algunos estudiantes realmente creyeran que Dumbledore haría algo tan descabellado, pero claro, la mitad del colegio siempre había creído que estaba un poco chiflado. Recordó que incluso Percy, el chico que parecía tener un palo metido en el trasero, lo había descrito una vez como un poco loco. Vio a Narcisse Malfoy de pie cerca de la entrada con una escolta de errores. Comprendió que debía estar allí para recoger a Draco y rápidamente consultó su mapa para encontrarlo antes de dirigirse a las mazmorras. Se preparó, era un momento crucial para él y Draco. Tenía que ser lo más convincente posible o estaba seguro de que, dentro de 10 años, tendría que lidiar con Draco. Harry alcanzó a Draco, en estado de shock, al salir de las mazmorras con su baúl. Draco era una sombra pálida de lo que era, con los ojos enrojecidos e hinchados. ¿Te vas entonces, Draco?, preguntó Harry. ¿No te enteraste? Anoche asesinaron a mi padre. Lo asesinaron aquí mismo, en Hogwarts, mientras yo dormía tranquilamente en mi habitación. Escuché que nadie habla de otra cosa. Todo el lugar está furioso desde que los mortífagos atacaron la escuela anoche. Mi madre me va a sacar de Hogwarts. No quiere que me quede en el lugar donde mataron a mi padre. Crabbe, Goyle y Nat también podrían irse, susurró Draco con voz monótona. Dios, lamento mucho oír eso, Draco. Quería darte el pésame. Lamenté mucho lo de tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué te importaría? Un mortífago atacó la escuela, sollozó Draco. Oh, vamos, Draco, todos saben que tu padre estuvo bajo la maldición Imperius durante la última guerra. ¿Qué? Sí, obviamente los mortífagos necesitaban más gente para su ataque, así que pusieron a tu padre bajo el Imperio nuevamente. No lo sé. ¿Crees que eso fue lo que pasó? Claro, Draco. Después de todo, estoy seguro de que tu padre te quería. Atacar la escuela te habría puesto en peligro, y tu padre, él nunca te habría puesto en peligro, ¿verdad? No, no lo habría hecho. Entonces eso significa que tenía que estar bajo el Imperio. Obviamente, los mortífagos la tenían tomada con él, pero él los apoyó. Defendió las causas de los sangre pura. ¿Por qué iban a? Draco, vamos. No puedes pensar así de tu padre. Hay una gran diferencia entre ser partidario del estilo de vida de los sangre pura y ser un mortífago. Y no olvides que el Imperius es una maldición particularmente desagradable. No solo te roba el libre albedrío, sino que incluso después de que se levanta, la gente busca excusas para justificar sus actos. He oído que las víctimas pueden justificar sus actos como si realmente quisieran hacerlo. Se inventan todo tipo de excusas para justificar sus actos. Leí sobre un caso en el que un mago usó el Imperius para obligar a alguien a saltar a un río, e incluso después de que se levantara la maldición,
La víctima afirmó que simplemente tenía ganas de nadar. Entonces estás diciendo que cada vez que hablaba del barro, los nacidos de Magel era, justificando sus acciones bajo el imperio, por supuesto. No sé qué decir. Tengo que irme, mi madre me espera en el pasillo. Está bien, Draco, solo quería que supieras que estoy aquí para ti. Si alguna vez necesitas algo, aunque sea hablar con alguien, escríbeme una lechuza. ¿De acuerdo? Sí, lo haré. Avísame si vas a visitar a Sirius durante las vacaciones de Navidad. Es primo de tu madre, así que probablemente lo visites en algún momento, ¿verdad? Podría verte entonces. No lo sé, nunca han sido muy cercanos. Sí, pero en momentos como estos la familia debería reunirse. Estoy seguro de que ahora lo verás mucho más. Harry sabía que Sirius vería mucho a los Malfoy. Después de todo, Lucius había cambiado su testamento tras la breve visita de Sirius en agosto. El Nuevo Testamento designaba a Sirius Black, como cabeza de la familia Black y primo de Narcisse, para que se hiciera cargo de la administración de las propiedades Malfoy hasta que considerara que Draco estaba listo para administrarlas él mismo. A menos que Draco creciera sin el menor atisbo de prejuicios hacia la sangre pura, era muy improbable que Sirius le cediera la administración de las propiedades Malfoy. Te diré algo, si tu madre no se siente cómoda viniendo, le diré que me traiga a visitarla. Si te parece bien, claro, dijo Harry. Ese sí me gustaría eso. Dicho esto, Harry dejó a Draco cerca de la entrada y lo vio marcharse con su madre. Una parte de él se preguntaba por qué se molestaba siquiera en hablar con Draco. Sus otros recuerdos del chico eran de alguien a quien detestaba por completo. Por otro lado, este Draco no había hecho nada hasta entonces. Este Draco había sido bastante afable con él y una pequeña parte de él se sentía culpable de que el chico hubiera perdido a su padre por sus actos. Se preguntaba si la semilla que había plantado en Draco sería suficiente para apartarlo del camino de su padre. Probablemente no, pensó. Bueno, Sirius lo estará vigilando, y con Sirius actuando como la principal influencia masculina en la vida del chico, nadie sabe cómo terminará Draco. Harry se sacudió la melancolía que le había causado conocer a Draco y regresó al gran salón a desayunar. Se sentó junto a Hermione. Oye Hermione, ¿escuchaste sobre Dumbledore volviéndose loco y haciendo estallar la facultad? ¿En serio, Harry, cómo puedes creerlo? El padre de Neville, el Ore, ya lo anunció. ¿Lo hizo? ¿Qué dijo? Los mortífagos atacaron la escuela anoche, pero fueron derrotados por un profesor, no dijo quién. Todo el personal fue llevado al ministerio para ayudar a los errores en sus investigaciones. ¿En serio? ¿Ayúdalos en sus investigaciones? ¿No suele ser un eufemismo para cuando la policía te arresta y te azota con mangueras de goma? Realmente no creo que hicieran eso, Harry. Creo que preferí la historia de Dumbledore enloqueciendo. Tenía mucho más sentido. Creo que huelo un encubrimiento. Está bien, señorita sábelo todo. Dígame por qué arrestarían a todos los profesores si la escuela realmente fuera atacada por mortífagos. No los han arrestado, gritó Hermione. Claro que no, solo están ayudando a la policía con sus investigaciones. Harry puso comillas en el aire alrededor de la frase, lo que enfureció aún más a Hermione. Dios mío, ¿quieres mirar eso?, dijo señalando detrás de Hermione. Hermione se giró y vio a un equipo de errores levitando una criatura de 3 cabezas dormida por el pasillo. Algunos errores parecían sangrar por lo que parecían grandes marcas de mordeduras. ¿Qué diablos es eso?, gritó, levantándose para ver mejor. Parece un perro gigante, con 3 cabezas. ¡Qué chulo!, dijo Harry. ¿Qué estarán haciendo con él? Que esa cosa estaba en el castillo. ¿Qué demonios hacía aquí? Mira, parece que la historia de que Dumbledore se volvió loco no estaba tan lejos. Es decir, si hubiera tenido ese tipo de cosas en un colegio lleno de niños, dijo Harry. Una aturdida Hermione no pudo opinar sobre ningún tipo de refutación mientras veía a los errores levitar cuidadosamente al monstruo dormido fuera de las puertas principales de Hogwarts. Kingsley Shacklebolt se apresuró a llegar hasta donde Frank Longbottom estaba sentado en el gran salón. «Tengo algo que decirme, Kingsley». «Sí,
señor. Revisamos la lechucería, como dijo. Encontramos un par de cosas muy interesantes. Seguir. Parece que hay una protección alrededor de la lechucería que afecta a todas las cartas que salen de la escuela. Todas las lechuzas también estaban encantadas. ¿Qué hace? Parece etiquetar cada carta enviada con un hechizo selectivo de no llamar la atención. Básicamente, si alguna carta contiene ciertas palabras o frases como perro de 3 cabezas, cerbero, pasillo del tercer piso, peligro, etc., el destinatario las ignorará por completo. Entonces, si alguien enviara una carta advirtiendo que los niños de la escuela estaban en peligro debido a un perro de 3 cabezas en el pasillo del tercer piso, ¿la carta sería completamente ignorada? Sí, si la carta contiene otro contenido, el lector se centrará solo en eso, pero si solo habla del Cerberus o del pasillo del tercer piso, se ignorará toda la carta. Entonces, los clasificadores de cartas del ministerio probablemente habrían tirado la carta a la basura, pensando que estaba en blanco. Sí, ¿podríais determinar quién lanzó la protección? Desafortunadamente no pudimos aislar la firma mágica. Maldita sea, no podemos culpar a Dumbledore. Lo siento, señor. No es tu culpa, Kingsley. Simplemente disipa esa protección y asegúrate de que todos tus hallazgos estén documentados correctamente. Enseguida, señor, dijo Kingsley antes de apresurarse a hacerlo. Severus Snape sufría un dolor insoportable. No entendía qué había pasado. Estaba en clase corrigiendo tareas y, de repente, lo despertaron en la enfermería, rodeado de errores. Cada nervio de su mano parecía arder. Los 3 veces malditos errores ni siquiera habían dejado que papi terminara de curarle la mano antes de arrastrarlo bruscamente al ministerio y encerrarlo en una celda. Su mente aún no parecía haberse recuperado de lo sucedido y le resultaba increíblemente difícil hilvanar un pensamiento o una frase coherente. Solo sabía que, de alguna manera, había resultado herido y lo habían arrestado por ser mortífago. ¿Por qué lo arrestarían ahora? Hacía una década que no formaba parte del círculo de Voldemort. Dumbledore había respondido por él. ¿Por qué estaba en una celda? Deseaba que su mente se despejara. Deseaba que su maldita mano dejara de dolerle. Quizás debería dormir. Sí, dormir. Sin duda, un poco de descanso lo ayudaría a sanar. Cuando despertara, todo tendría sentido. Dumbledore vendría a buscarlo. Hasta entonces, dormiría. A Dumbledore le costaba muchísimo mantener su imagen de abuelo bondadoso. Amelia Bones y Frank Longbottom habían insistido en llevarlo al ministerio y lo habían interrogado durante 1 hora antes de dejarlo esperando, insistiendo en el peligro para los estudiantes. ¿Acaso no entendían que hacía lo que tenía que hacer por el bien común? Al fin y al cabo, ¿qué era más importante, la seguridad de unos mocosos o el bienestar de todo el mundo mágico? Deseaba poder hechizarlos a ambos y borrarles de memoria los sucesos de la noche anterior. Por desgracia, para cuando regresó a Hogwarts, había demasiados errores allí como para borrarlos de memoria con seguridad. Maldito Quirrell, porque tenía que informar al Ministerio de Investigación de Magia y Hechicería. El muy incompetente debería haberlo contactado primero. ¿Cómo se atrevía a ir al Ministerio de Investigación de Magia y Hechicería? Lo primero que haría cuando terminara aquí sería despedir a ese idiota del turbante y asegurarse de que nunca encontraría otro trabajo, pero primero lo haría sufrir. Sí, le haría comprender a ese idiota que nadie se interpone en los planes de Albus Dumbledore, y menos alguien como Quirrell. Así que tuvo suerte al enfrentarse a un par de mortífagos. Pronto aprendería la diferencia entre escoria como ellos y Albus Dumbledore, y cuando terminara con Quirrell, centraría su atención en Bones y Longbottom. ¿Cómo se atrevían a cuestionarlo? Era Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, jefe de brujos del Visengamot y jefe supremo de la CMI. Superaría esta pequeña tormenta en una taza de té y luego les mostraría el verdadero significado de lo que significaba jugar con él. Sí, sí lo haría. Esbozó una sonrisa y le sonrió radiante a Amelia Bones, que acababa de entrar. Espero que ya hayas resuelto el asunto, Amelia. Si tienes más preguntas, puedes contactarme en Hogwarts. Ahora debo insistir en volver al colegio.
Hay asuntos allí que requieren mi atención urgente. Lo siento, Alves, tengo que retenerte aquí un poco más. Recibí los informes preliminares sobre el pasillo del tercer piso y me temo que tendrás que responder algunas preguntas al respecto. Pero claro, Amelia, ¿qué querías saber? Empecemos por cómo planeabas proteger a los estudiantes del Cerbero. ¿No te pareció peligroso tener una bestia así en una escuela llena de niños? Vamos, Amelia, no había peligro. ¿De verdad crees que pondría en peligro a mis alumnos? El primer día de clases, se les advirtió a todos que se mantuvieran alejados del pasillo del tercer piso. ¿Esas fueron todas tus precauciones? Una simple advertencia, que te mantuvieras alejado. Los estudiantes saben que no deben ignorar mis órdenes, Amelia. ¿Qué necesidad había de algo más? Ya veo, dijo una sombría Amelia Bones, decidiendo ya que este hombre increíblemente imprudente iba a recibir todo el peso del DMLE. Pasaría un día terrible antes de que Albus Dumbledore volviera a pisar Hogwarts, no mientras a ella le quedara un solo aliento. ¿Alguna vez consideraste el hecho de que un estudiante podría perderse y tropezar en el pasillo por accidente? La puerta estaba cerrada, Amelia. Mis errores informan que pudieron abrirlo con un simple alomora. Es un encantamiento de primer año, Albus. Diablos. Es un encantamiento tan simple que lo aprendí incluso antes de ir a Hogwarts. Hagrid tenía que poder visitar a Fluffy todos los días para alimentarlo y cuidarlo. No podíamos usar medidas de seguridad más fuertes en la puerta, ya que no puede hacer magia. Ya veo, ¿y por qué no había una señal de advertencia? Al fin y al cabo, si un estudiante se perdía, ¿cómo iba a saber que no debía abrir la puerta? Los estudiantes aprenden a orientarse en Hogwarts bastante pronto. Amelia, ¿cuáles son las probabilidades de que uno se pierda? Ha pasado mucho tiempo desde que eras primer año, ¿verdad, Albus? Por desgracia, recuerdo muy bien lo fácil que era perderse en primer año. Debí de perderme docenas de veces en los primeros meses en Hogwarts. Quizás pasé por alto algo así. Sin embargo, ningún estudiante ha entrado en ese pasillo, así que no veo cuál es el problema. Amelia tuvo que contenerse para no agarrar una silla y golpear hasta matar al hombre que estaba sentado frente a ella. Muy bien, Albus. Por favor, espera. Vuelvo en un minuto o dos. Dicho esto, Amelia Bones salió de la habitación. Regresó unos minutos después con un montón de papeles. Albus Dumbledore, le informo oficialmente que se celebrará una audiencia completa sobre este asunto. Por favor, firme estos documentos para confirmar que ha recibido la notificación. ¿Es esto realmente necesario, Amelia? Creo que ya lo he explicado suficientemente. Creo que sí. Si cree que sus explicaciones son suficientes, no tiene nada que temer en una audiencia. Por favor, firme los papeles. Muy bien, Amelia. Dumbledore miró los papeles y firmó el acuse de recibo para la audiencia. Luego miró el segundo juego de papeles e hizo una pausa. ¿Qué es esto, Amelia? Esa es una orden de alejamiento. Hasta que concluya la audiencia, se le prohíbe la entrada a Hogwarts. Se le colocará un encantamiento rastreador del ministerio para obligarle a cumplirla. Debo recordarle que romper la orden de alejamiento se castiga con 6 meses de prisión en Azkaban. Interferir con un encantamiento rastreador del ministerio o burlarlo de cualquier manera se castiga con 1 año de prisión en Azkaban. Por favor, firme el documento para confirmar que ha sido informado de estos hechos. La fachada de Dumbledore finalmente se quebró un poco. Miró furioso a Amelia. No me lo creo, Amelia. ¿Cómo demonios lo justificas? Soy el director de Hogwarts y me tratas como a un delincuente común. ¿Cómo podré cumplir con mis deberes si no puedo entrar en los terrenos? Gritó Dumbledore. Minerva puede reemplazarte. En cualquier caso, esto es solo hasta que concluya la audiencia. Puedo hacerte un favor y programarla dentro de 1 semana. Hasta entonces, simplemente mantente alejado de Hogwarts. Si necesitas recuperar algún objeto personal, puedes darle una lista a uno de mis errores. Ellos te lo traerán. Dumbledore firmó los papeles, se los devolvió a Amelia y salió de la habitación furioso. Decidió que Amelia Bones sería su prioridad para vengarse. Para cuando terminara con ella, estaría limpiando baños en el ministerio. No, ni siquiera conseguiría trabajo limpiando baños.
La arruinaría. Sí, sí que lo haría. Le mostraría exactamente lo que significaba ir en su contra. O Capítulo 18. Sirius Black entró al ministerio y se dirigió a la oficina de Cornelius Fudge. Hizo que la secretaria de Fudge lo anunciara y un momento después lo condujeron a la oficina del ministro. A Sirius, qué bueno verte, ¿qué puedo hacer por ti?, dijo Fudge. Hola ministro, se ve bien, mejor de lo que esperaba, después de todo. Oí hablar de su subsecretario. Qué lástima. Sí, fue toda una sorpresa. Nunca me lo hubiera esperado de Dolores. Sí, muy sorprendente, la verdad. ¿Alguien sabe qué pasó? No, la verdad es que no. Me dicen que el estrés de su puesto debió de afectarla y hacerla estallar. Supongo que no todo el mundo puede soportar la presión de un trabajo en el ministerio, dijo Fudge con pompa, dando a entender con su tono que podía con cualquier cosa que el ministerio le pusiera. Es cierto que ella se volvió loca y usó una pluma de sangre para garabatear obscenidades por todas las paredes de su oficina hasta que murió desangrada. Desafortunadamente, sí, esa debe ser una de las formas más extrañas de suicidio que he oído. ¿Qué hacía con una pluma de sangre? No creo que algo así fuera de mucha utilidad en el ministerio. ¿Quién sabe? La pluma formaba parte de un juego que le pertenecía. ¿Por qué la tenía? Lamentablemente, solo ella podría haberlo sabido, dijo Fudge. Aún así, al menos con toda la atención que está recibiendo el asunto de Dumbledore, nadie hace demasiadas preguntas sobre ella. De lo contrario, podría haber sido un escándalo. Sí, Dumbledore, eso es otra cosa de la que podríamos haber prescindido. Sinceramente, ¿en qué estaba pensando ese hombre?, se quejó Fudge. Ese era el otro asunto que esperaba discutir contigo. Vamos, Sirius, no empieces con eso. He tenido muchísima gente aquí diciéndome que tengo que hacer algo para proteger a ese hombre. Te diré lo que les he dicho, no puedo ni quiero ocultar esto. Amelia lo ha hecho imposible. No puedo desestimar el caso en su contra a menos que esté dispuesto a despedir a Amelia, y no puedo hacerlo con todo el apoyo que tiene en el ministerio. ¿No lo entiendes? Pero no te preocupes, estoy seguro de que ofrecerá una defensa adecuada en la vista y de que será declarado inocente, así que no tienes por qué preocuparte. Realmente no estaba a punto de sugerir que desestimaras el caso. No, no, el asunto ha avanzado demasiado como para que se oculte discretamente. Tenemos que tener una audiencia pública. ¿Han visto los titulares que ha recibido este asunto toda la semana? Rita Skeeter ha estado pidiendo su sangre y el público no se queda atrás. Poner en peligro a los niños es un problema que todos sentimos profundamente. Todos los padres del país nos van a juzgar. No, tenemos que demostrar que investigamos este asunto a fondo, dijo Sirius. Sí, eso es exactamente lo que he estado diciendo todo este tiempo, dijo Fudge. El único problema es que, hagamos lo que hagamos, seguirá habiendo gente que nos criticará. En su última columna, Rita Skeeter ha dicho que duda que el ministerio tome medidas contra Dumbledore. Debemos combatir esta percepción, Cornelius. No podemos ser vistos como personas dispuestas a dejar pasar las cosas solo por la estatura del acusado, dijo Sirius. No, no, claro que no. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo lo gestionamos? Después de todo, estoy seguro de que Dumbledore será declarado inocente. Es demasiado astuto como para permitir que algo así lo hunda. Sí, el problema es que, lo declaremos culpable o inocente, habrá quienes digan que solo decidimos así por quién es. Si lo declaramos culpable, dirán que sus enemigos políticos orquestaron esto. Si lo declaramos inocente, dirán que, por supuesto, estamos demasiado en el bolsillo de Dumbledore como para ir en su contra. ¿Así que estamos condenados de todas formas?, preguntó Fudge con tono triste. Quizás deberíamos charlar un rato con los representantes del profeta. No debería ser muy difícil conseguir que informen de las noticias como queremos. No, Cornelius, silenciar a la prensa es, como mucho, una solución a corto plazo, y de todas formas ya es demasiado tarde. Ya se está pensando en ese sentido, por no mencionar que la prensa internacional también ha empezado a publicar la historia. No podemos silenciarlos a todos. Sin embargo, tengo una solución.
Propongo que en la audiencia pidas a cada miembro del Visengamot que preste juramento mágico sobre su magia, afirmando que juzgarán este caso basándose únicamente en sus méritos, sin tener en cuenta la historia ni la posición del acusado. Pide a cada uno que jure acatar estrictamente las leyes del país en este caso. No es probable que el Visengamot esté de acuerdo con eso, Siries. Si se les pide que juren públicamente por ti, Cornelius, no tendrán otra opción. ¿Qué opciones tendrán? Si no aceptan jurar, estarán admitiendo públicamente que no pretenden ser imparciales en este caso. La prensa los pondrá en aprietos en ese caso. Tu idea sí tiene mérito. Después de todo, si todos hacemos este juramento, la prensa no podrá criticarnos en absoluto, sea cual sea el resultado de este caso. Precisamente, dijo Siries, aparentemente tranquilo, pero por dentro estaba extasiado. Fudge se lo había tragado todo. Toma ya, Dumbledore. Me he tomado la libertad de redactar un juramento adecuado que creo que bastará para evitar cualquier acusación de parcialidad o favoritismo, dijo Siries mientras le entregaba un pergamino a Fudge. Un Dumbledore sumamente seguro de sí mismo entró con serenidad en la sala del tribunal, que estaba abarrotada de espectadores y periodistas. Vestía una larga túnica azul medianoche y una expresión de absoluta calma. Había pasado su semana fuera de Hogwarts de forma extremadamente productiva, aprovechando todos los favores y el capital político que poseía. Tenía a más de la mitad del Visengamot en el bolsillo y estaba completamente seguro de que el caso sería desestimado. Se detuvo para mirar a Amelia Bones con enojo. Allí estaba, sentada como si fuera la dueña del lugar. Bueno, pronto la convencería de ello. Por ahora, sin embargo, esbozó su sonrisa más cordial y sonrió radiante a todos los miembros presentes. Harry estaba sentado en su cama con las cortinas corridas, observando de nuevo lo que sucedía en uno de sus espejos de comunicación. Deseaba haber estado en la sala, pero Siries se había negado. Supuso que esta era la mejor alternativa. Siries y Dobby habían instalado este espejo para tener una vista panorámica perfecta de todo el tribunal. Por suerte, la audiencia era sábado, de lo contrario, habría tenido que inventar una excusa para faltar a clase. Así las cosas, se vio obligado a fingir dolor de cabeza y decirles a sus amigos que quería ir a descansar. Por suerte para él, no lo arrastraron a la enfermería, aunque Hermione parecía estar a punto de hacerlo. Miró a los miembros del Visengamot, eran unos 50, todos con túnicas color ciruela y una W plateada elaborada en el lado izquierdo del pecho. Justo en medio de la primera fila estaba sentado Cornelius Fudge, el ministro de magia. Vio a Amelia Bones sentada a la izquierda de Fudge, con un aspecto imponente con su monóculo y su pelo corto y gris. A la derecha de Fudge, Siries, con la apariencia de un poderoso pura sangre, jamás se comportaría así. Buenos días, damas y caballeros del Visengamot, saludó Dumbledore, sacando su varita y dando un pequeño golpe a la silla habitual para los acusados, cuyos brazos estaban cubiertos de cadenas, transformándola en un mullido sillón de chintz. Los miembros del Visengamot murmuraban. Todas las miradas estaban ahora fijas en Dumbledore. Algunos parecían molestos, otros ligeramente asustados. Sin embargo, dos brujas mayores de la última fila levantaron las manos y saludaron con la mano. Dumbledore se sentó, juntó las yemas de sus largos dedos y observó a Fudge con expresión de cortés interés. El Visengamot seguía murmurando y moviéndose inquieto, solo cuando Fudge volvió a hablar se calmaron. Muy bien, dijo Fudge. Con el acusado presente, comencemos. Audiencia penal del 26 de octubre de 1991, dijo Fudge con voz sonora. Sobre los cargos de poner en peligro a un menor por parte de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, jefe brujo del Visengamot y jefe supremo de la CMI, residente en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, Escocia. Interrogadores: Cornelius Oswald Fudge, ministro de Magia; Amelia Susan Bones, jefa del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, escribano de la Corte; Kingsley Shacklebolt, actuando como abogado de sí mismo; Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, anunció Dumbledore. Sí, repitió Fudge, revolviendo sus notas. Bueno,
Entonces, los cargos. Sí, sacó un pergamino del montón que tenía delante, respiró hondo y leyó: los cargos contra el acusado son los siguientes, que, a sabiendas, deliberadamente y con plena conciencia de sus actos, puso en peligro la vida de los niños confiados a su cuidado como director de Hogwarts al mantener varios animales y artefactos peligrosos dentro de dicho instituto sin tomar las precauciones de seguridad adecuadas, lo cual constituye un delito según el párrafo F, sección 37 de la Ley de Protección Infantil, de 1885. ¿Cómo se declara el acusado? No culpable, anunció Dumbledore. El murmullo de la multitud aumentó hasta convertirse en un rugido y Fudge tuvo que recurrir a un hechizo sonoro para ordenarles que se callaran antes de que la multitud se calmara. Sí, bueno, entonces, empezó con un tono ligeramente nervioso antes de que su voz recuperara fuerza. Debido a la naturaleza altamente emotiva de los cargos y al estatus del acusado, tendré que ordenar a todos los miembros del Visengamot que presten un juramento mágicamente vinculante para juzgar este caso sin ningún prejuicio, anunció Fudge. Dumbledore se vio sacudido por la sorpresa. Un juramento mágicamente vinculante como ese podría echar por tierra todo el esfuerzo que había hecho para convencer a los miembros del Visengamot. Tenía que detenerlo. Así que se puso de pie y declaró: vamos, Cornelius, no creo que sea necesaria una medida así. Tengo plena confianza en todos los miembros aquí presentes y no me cabe duda de que serán escrupulosamente justos e imparciales en este asunto. Te recuerdo, Albus, que yo estoy a cargo de este tribunal, no tú. Creo que esta es una medida muy necesaria para contrarrestar cualquier acusación de parcialidad que inevitablemente se presente contra este tribunal. Secundo la moción del ministro y coincido plenamente en que se requiere tal medida, anunció Amelia Bones con voz potente, interrumpiendo las protestas de algunos miembros del Visengamot. Muy bien, entonces seré el primero en prestar juramento, anunció Fudge con tono pomposo, sacando su varita y alzándola con la mano derecha. Yo, Cornelius Fudge, ministro de magia, juro solemnemente por mi magia que seré absolutamente justo e imparcial durante esta audiencia contra Albus Dumbledore. Juzgaré y sentenciaré este caso basándome únicamente en sus méritos y las pruebas presentadas ante el tribunal. Cumpliré estrictamente las leyes del país sin que el estatus ni los antecedentes del acusado influyan en el resultado del caso. Así sea. La corte estaba alborotada y Dumbledore estaba completamente conmocionado. No se lo esperaba en absoluto. Amelia Bones siguió de cerca a Fudge, uno a uno, el resto del Visengamot lo siguió al prestar juramento. Algunos parecían extremadamente reacios, pero todos parecieron darse cuenta de que Fudge los había acorralado y prestaron juramento. Bien, ahora que lo hemos hecho, continuemos con este caso. El tribunal llama a Frank Longbottom, ore jefe del Departamento de Magia y Hechicería, para que presente las pruebas reunidas en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Las siguientes horas transcurrieron lentamente mientras se presentaban las pruebas contra Dumbledore. Harry se divirtió mucho con las miradas de asombro e indignación al mostrar las fotos del Cerbero. Las fotografías mágicas mostraban claramente la ferocidad de la criatura al abalanzarse contra los barrotes de una jaula, con las tres cabezas chasqueando y mordiendo al unísono. A esto le siguieron pronto las fotos del lazo del diablo, las llaves voladoras, el tablero de ajedrez y el troll. Las pociones de Snap no tuvieron mucha repercusión, ya que eran relativamente inofensivas, aunque algunos miembros comentaron que, en su opinión, dejar botellas de veneno por ahí era un claro caso de poner en peligro a un niño. Sorprendentemente, uno de los miembros pareció indignarse muchísimo cuando se mencionó el espejo de Uis. Parecía aún más indignado que al ver las fotografías del Cerbero. Entiendo bien, Albus, espetó Tiberius Ogden. Tenías el espejo en una habitación sin llave y sin ninguna protección. Solo estaba allí temporalmente. Había planeado moverlo muy pronto ya que iba a ser utilizado como la última línea de defensa de la piedra, defendió Dumbledore. Eso no es excusa, Albus. Al menos los demás objetos estaban tras una puerta cerrada, por muy insuficiente que fuera, pero tener el espejo guardado en una habitación sin usar.
¿Qué habrías hecho si un niño se lo hubiera encontrado, Alves? Hombres adultos, se han consumido ante él, fascinados por lo que han visto, o se han vuelto locos, sin saber si lo que muestra es real o siquiera posible. Que lo tengas a la vista, donde cualquier niño podría encontrarlo, es impactante. Vamos, Tiberius, no es tan impactante como que el director anunciara a todo el colegio el primer día que había algo peligroso en el tercer piso, dijo Siries. Después de todo, recuerdo cómo éramos mis amigos y yo en la escuela. Un anuncio así nos habría atraído como polillas a la llama. Dudo que nos hubiéramos molestado en desempacar antes de ir allí para averiguar qué hacía que el pasillo fuera tan peligroso. No todos son tan imprudentes ni impulsivos como tú, Black, espetó Dumbledore. Mis alumnos saben que no deben desobedecer mis órdenes. ¿En serio?, preguntó Siries arrastrando las palabras. Les pido que presten atención a las transcripciones de las entrevistas a los estudiantes de su escuela. A ver, ¿dónde estaban? Ah, aquí está, miembros del Visengamot. Por favor, miren la página 75 del expediente con la prueba número 25. Durante las entrevistas de los chicos de sexto de Gryffindor, admitieron que un grupo ya había revisado el pasillo del tercer piso y había visto al Cerbero. Parece que planeaban organizar un pequeño concurso. La única razón por la que no lo habían organizado ya era que aún debatían si el ganador sería el que se acercara más al Cerbero o el que consiguiera pasar más tiempo dentro de la habitación. ¿Qué le dices a ese Dumbledore? Dumbledore abrió y cerró la boca como un pez varias veces antes de decir finalmente, yo admito que puede que haya subestimado algunos aspectos del carácter de mis estudiantes, pero como pueden ver, ninguno de ellos salió herido, así que lo que hayan planeado o no hacer es irrelevante. Tras unas horas más de esto, Fudge finalmente anunció el fin de la acusación. Miembros del Visengamot han escuchado las pruebas contra el acusado. En este momento, le preguntaré si tiene alguna prueba que presentar a su favor. Miembros del Visengamot, comenzó Dumbledore mientras se ponía de pie majestuosamente. Para empezar, me gustaría recordarles que, históricamente, el Ministerio no tiene derecho a interferir en el funcionamiento de Hogwarts y que, como director de Hogwarts, estaba en todo mi derecho de actuar como lo hice. Todo lo que hice fue por el bien común, damas y caballeros. Era por el bien común que la piedra filosofal debía mantenerse a salvo. Era imperativo que ciertos elementos indeseables del mundo mágico no pusieran sus manos en un objeto de incalculable poder. Por lo tanto, estaba en mi derecho de utilizar los muros y las protecciones de Hogwarts para mantenerlo a salvo. Asumí el riesgo para mantenerlos a todos a salvo. He servido al mundo mágico toda mi vida y haría cualquier cosa por la seguridad del mundo mágico, como lo he demostrado una y otra vez en el pasado. Les aseguro que los estudiantes de Hogwarts estaban perfectamente a salvo en todo momento. Los tiempos y la presencia de la piedra y sus protecciones no los pusieron en peligro en absoluto. Me someto respetuosamente a la voluntad del tribunal. Ahora solo puedo esperar su veredicto. Dumbledore juntó las yemas de los dedos y no dijo nada más. Harry se sorprendió, casi esperaba que Dumbledore anunciara que protegía la piedra de Voldemort. Pero entonces supuso que Dumbledore sabía que era poco probable que el Visengamot creyera que Voldemort había regresado. Todo el Visengamot se había sumido en conversaciones urgentes y susurradas. Entonces, los susurros cesaron. ¿Quién está a favor de absolver al acusado de todos los cargos?, preguntó la voz resonante de Madame Boone. No había manos en el aire, ni una sola. Dumbledore se quedó mirando atónito, pero antes de que pudiera decir nada, Madame Bones dijo, ¿y los que están a favor de la condena? Fudge levantó la mano, seguido de cerca por Amelia Bones y Siries. Lentamente, uno a uno, todos los miembros del Visengamot levantaron la mano. Fudge miró a su alrededor y luego la bajó. Respiró hondo 2 veces y dijo con voz nerviosa, muy bien, condenado por todos los cargos. Albus Percival Bulfraic Brian Dumbledore, por la presente se le declara culpable del cargo de poner en peligro a un menor. Por lo tanto, según la Ley de Protección Infantil de 1885, por la presente se le condena a... Disculpe, ministro, intervino Siries rápidamente.
Lamento interrumpir, pero como todos hemos jurado cumplir estrictamente la ley en este caso, quería preguntarle si conocía las leyes vigentes sobre la sentencia de los acusados. Por supuesto, señor Black, dijo Fay con un tono confuso y ligeramente indignado. Este caso se rige por la Ley de Protección Infantil de 1885, que establece que en casos de poner en peligro a un niño, pero sin lesiones, el acusado es condenado a 1 mes de prisión en Azkaban. Ah, entonces me alegro de haber interrumpido. Tú, y todos nosotros, podríamos haber estado en peligro de perder nuestra magia. ¿Cómo es eso?, preguntó Tiberius Ogden en tono preocupado. Bien, señor, si bien es cierto que el caso se rige por la Ley de Protección Infantil, la sentencia correspondiente también se rige por la Ley de Sentencias Obligatorias de 1986. Como recordará, fui yo, junto con Madden Bones y otros miembros del DMLE, coautores de dicha ley y, por lo tanto, soy un experto en la ley que establece las penas obligatorias para diversos delitos. ¿Y qué dice?, espetó Dumbledore. La Ley de Sentencias Obligatorias de 1986 impone, de hecho, una pena de 1 mes en Azkaban. Sin embargo, esto se refiere a un único cargo de poner en peligro a un menor. Según el párrafo J, artículo 259 de dicha ley, cuando varios menores estén en peligro, cada uno constituirá un cargo separado de poner en peligro a un menor y el culpable será condenado a 1 mes de prisión por cada uno de ellos. Se define como menor a cualquier persona menor de edad, es decir, a cualquier persona menor de 17 años, anunció Sirius ante un tribunal que guardó un silencio estupefacto mientras los presentes comprendían poco a poco las consecuencias. Y encontramos a Dumbledore culpable de poner en peligro a todos los niños de Hogwarts. ¿Cuántos niños asisten actualmente?, preguntó Fudge, sorprendido. Actualmente hay 454 estudiantes menores de 17 años residiendo en Hogwarts, dijo Frank Longbottom, eso significa, dijo Fudge. Eso significa que Albus Dumbledore debe ser sentenciado a 454 cargos de poner en peligro a un menor, lo que conlleva una pena de 454 meses en Azkaban. Creo que eso equivale a... Sirius garabateó un cálculo rápido en un trozo de pergamino. Merlín, pero odiaba las divisiones largas. 37 años y 10 meses, dijo Sirius. Pero seguramente eso es excesivo, gimió Fudge. Desafortunadamente, ministro, nuestros juramentos no nos dejan otra opción que cumplir la ley o arriesgarnos a perder nuestra magia, y la ley establece que Albus Dumbledore debe ser sentenciado a 37 años y 10 meses en Azkaban. Eso, por supuesto, suponiendo que decidamos tratar todos los peligros por separado, como el Cerbero, el Troll, el Espejo, etc., como un solo cargo, en lugar de aplicar varios cargos por cada uno, dijo Sirius. Fudge miró alrededor de la corte, absolutamente conmocionado y aterrorizado por lo que estaba a punto de hacer. Se armó de valor visiblemente antes de decir, muy bien, entonces condeno a Albus Dumbledore a 37 años y creo que ya es suficiente, Cornelius. Bueno, es solo que pareces estar bajo la ilusión de que voy a, como se dice, venir sin hacer ruido. Me temo que no voy a venir sin hacer ruido en absoluto, Cornelius. No tengo la menor intención de que me envíen a Azkaban. Podría escaparme, por supuesto, pero qué pérdida de tiempo, y francamente, se me ocurren un montón de cosas que preferiría estar haciendo, dijo Dumbledore, poniéndose de pie. Un destello dorado cegó repentinamente a los presentes en la sala cuando Fawkes cobró vida junto a Dumbledore. Dumbledore extendió la mano rápidamente para agarrar la larga cola dorada del Fénix, pero tuvo que retirarla rápidamente, siseando de dolor. Barras de fuego se habían envuelto repentinamente alrededor de Fawkes, aprisionando al Fénix en una jaula de fuego. La mano de Dumbledore estaba cubierta de quemaduras y ampollas por haberse acercado demasiado a los barrotes. Fawkes graznó indignado desde dentro de su jaula. Lo siento, Albus, pero ¿acaso creías que éramos todos incompetentes? ¿Asumiste que no pensaríamos en protegernos de tu Fénix?
preguntó Madame Bones mientras la silla que Dumbledore había cambiado volvía a su forma original. Las cadenas que cubrían sus brazos cobraron vida y rodearon a Dumbledore, tirándolo de vuelta a la silla, atrapándolo a él y a su magia. Fay estaba morado de ira, se puso de pie de un salto y le gritó a Dumbledore, ¿Cómo te atreves a mostrar tanta falta de respeto al ministerio y al Visengamot? No voy a tolerar esto, Dumbledore. Miembros del Visengamot, considero que debo proponer que Albus Dumbledore sea declarado culpable de desacato y que también se le acuse de intentar evadir su sentencia. Como saben, cualquier intento de fuga conlleva una pena de 10 años más en Azkaban y la pérdida de todo derecho a apelación, indulto o libertad condicional, bramó Madame Bones con voz férrea. Todos los que estén a favor, levanten la mano. Todos los miembros del Visengamot estaban absolutamente indignados por el descarado intento de escape de Dumbledore y una vez más la votación fue unánime en contra del pronto ex jefe brujo. Errores, lleven al señor Dumbledore a Azkaban inmediatamente, dado que ha demostrado ser un riesgo extremadamente alto para la seguridad. Será encarcelado en el ala de máxima seguridad de Azkaban, ordenó Madame Bones. Su Fénix no será liberado hasta que se mejoren las protecciones de Azkaban para impedir su entrada. Harry se desplomó en su cama, el estrés y la tensión que lo habían invadido desde que entró en Hogwarts finalmente lo abandonaron. Gracias a Dios, las barreras anti-Fénix habían funcionado. No había querido hacer nada que pudiera lastimar a Fawkes y estaba inmensamente agradecido de que Quirrell conociera una misteriosa barrera que impediría el viaje del Fénix sin causarle daño permanente a la magnífica criatura. Confiaba en Amelia y Sirius para asegurar que Dumbledore llegara a una celda en Azkaban sin incidentes. Se relajó y dejó escapar un profundo suspiro, finalmente sintió cierta paz y seguridad. El plan contra Dumbledore había salido a la perfección. Suspiró de nuevo antes de levantarse, tenía que hablar con sus padres y decirles que ya no tenían que preocuparse por Dumbledore. Sonrió al pensar en sus reacciones antes de sacar el espejo gemelo del de sus padres. Algún día encontraría la manera de combinar espejos. Tal como estaban las cosas, si alguien viera todos los diferentes espejos que poseía en ese momento, pensaría que era el chico más vanidoso de todo el país. Creo que Rowling dijo una vez que unos 1000 estudiantes asisten a Hogwarts. Puede que esta cifra no fuera evidente en los libros y películas, que mostraban muchos menos alumnos, pero creo que podemos asumir que, dado que los libros se escribieron principalmente desde el punto de vista de Harry, solo se mencionarían aquellos estudiantes con los que realmente tuvo contacto. Si nos basamos estrictamente en los estudiantes mencionados en los libros, la mayoría de los lectores calcularían una cifra de unos 40 estudiantes al año. Esto parece muy bajo, y aunque JKR mencionó que hay unos 1000 estudiantes, algunos de ellos tendrían más de 17 años, así que voy a hacer una estimación arriesgada sobre la cantidad de estudiantes menores de edad en Hogwarts. Este capítulo contenía algunos extractos editados de la Orden del Fénix. La descripción del espejo de Uist se extrajo de la piedra filosofal. En cuanto a lo que le ocurrió a Dolores Umbridge, aunque estoy seguro de que la mayoría acertará, se dará o se aludirá a una explicación en uno de los siguientes capítulos. Capítulo 19. Tras toda la emoción y la controversia causadas por el juicio y la condena de Dumbledore, el juicio de Severus Snape fue todo un desencanto. Fue un evento discreto, con apenas espectadores y solo un reportero junior de El Profeta. Después de todo, se rumoreaba que el juicio era inevitable, el hombre era obviamente culpable y nadie esperaba sorpresas. Debido a la personalidad de Snape, no tenía amigos que lo apoyaran. Sin embargo, a Sirius le sorprendió que no hubiera acudido más gente a ver al profesor más odiado de la historia de Hogwarts recibir su merecido. Parecía que a la mayoría no le importaba el destino del profesor de pociones. Incluso del personal de Hogwarts, solo Minerva McGonagall se había molestado en aparecer, y probablemente estaba allí solo para averiguar si necesitaba contratar a otro profesor de pociones. Snape había estado bajo un régimen estricto de pociones de desecho durante casi 2 semanas,
por si acaso desarrollaba un contraataque para el Veritaserum. Desafortunadamente para él, esto resultó en que no le recetaran pociones para tratar sus heridas, y su estancia en las celdas del DMLE fue bastante dolorosa. Actualmente, los miembros estaban molestos por la falta de progreso en el juicio. Esperaban una confesión y condena rápidas, pero incluso bajo los efectos del Veritaserum, Snap no había confesado su participación en el ataque a Hogwarts. Es obvio que el hechizo Confundus que recibió el acusado durante la batalla le ha trastocado la memoria tan severamente que ha funcionado casi como un obliviate. Esto puede ocurrir cuando el objetivo tiene poca voluntad o si el hechizo fue lanzado con mucha fuerza, anunció Frank Longbretten. Es una lástima. Sin una confesión, no estoy seguro de que podemos declararlo culpable. Tal como están las cosas, creo que el único delito que podemos imputarle es intento de robo, dijo Tiberius Ogden. Estaba con un grupo de mortífagos y lo detuvieron durante un ataque a la escuela. Creo que podemos hacerlo mejor que un intento de robo, ¿no crees? Preguntó Madden Bones. Desafortunadamente, su varita se rompió al ser desarmado, por lo que no tenemos pruebas de que atacara a la escuela, dijo Tiberius Ogden. Tiberius siempre había sido un gran defensor de la ley y se mostraba extremadamente reacio a condenar a nadie sin pruebas irrefutables de su culpabilidad. Aunque un cargo de intento de robo parece bastante inadecuado, dijo Fudge. Desde la condena de Dumbledore, la prensa lo había elogiado como un gran defensor de la ley y el orden. Se había regodeado en los elogios y no quería arruinar su nueva imagen dejando que alguien como Snap saliera impune con una sentencia leve. Ya lo había nombrado mortífago antes, dijo Sirius. Fue solo el testimonio de Dumbledore lo que lo mantuvo fuera de Azkaban la última vez. Una vez más, eso no basta para justificar una estancia en Azkaban. Por diversas razones, ser un mortífago nunca se consideró un delito. Solo podemos condenarlos por los delitos que realmente cometen, entonó Ogden. ¿Puedo tener la indulgencia de la corte por un momento? Debido a Dumbledore, el acusado nunca fue interrogado sobre sus actividades en la última guerra y me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con ese periodo, dijo Sirius. No tengo ningún problema con eso, dijo Fudge. Gracias, ministro, dijo Sirius antes de volverse hacia Snap que todavía estaba bajo la influencia del Veritaserum. ¿Severus Snape tuvo alguna participación en las muertes de James y Lily Potter? Sí, dijo Snap, lo que provocó un alboroto inmediato en el Visengamot. No dio más detalles, ya que el Veritaserum solo obligaba a responder con la verdad a cualquier pregunta, no obligaba a profundizar en sus respuestas. ¿Qué tuviste exactamente que ver con sus muertes?, preguntó Sirius. Yo fui quien le dio al Señor Oscuro la profecía que hizo que atacara a los Potter, dijo Snap. ¿De qué profecía habla?, preguntó Fudge. Eso realmente no importa en este momento, ministro. Ahora, si no le molesta, solo tengo una pregunta más que hacerle al acusado. Muy bien, continúa, dijo Fudge. Esto era todo, pensó Sirius. Él y Harry habían decidido que esta era la pregunta que decidiría el destino de Snap. Si respondía que sí, Sirius había prometido hacer todo lo posible para minimizar su condena. Cualquier otra respuesta y Sirius haría todo lo posible por arrojarlo a lo más profundo de Azkaban. Severus Snape, ¿te arrepientes de la muerte de James Potter?, preguntó Sirius. No, no lo creo, respondió Snape. Si hubiera podido explicarlo, habría explicado cuánto odiaba a ese hombre, porque no se esperaba que lamentara la muerte de un hombre al que tanto detestaba. Podría haber explicado cuánto lamentaba haber provocado que Voldemort atacara a Lily, su amiga de la infancia. Por desgracia para él, no pudo, y, de hecho, Sirius sabía muy bien que Snape habría lamentado la muerte de Lily, pero solo le interesaba saber si se arrepentía del asesinato de James, y por lo tanto, su destino estaba sellado. Aquí lo tienen, damas y caballeros del Visengamot. Severus Snape le dio a un señor oscuro de mente la información que lo llevó a atacar a James Potter. Es directamente responsable de la muerte de un mago sangre pura de una antigua casa de sangre pura y, lo que es peor, ni siquiera tiene la decencia de mostrar el más mínimo remordimiento por sus actos. Propongo que lo acusemos de un cargo de conspiración para cometer asesinato y,
Además, 2 cargos de complicidad en el asesinato por las muertes de James y Lily Potter, dijo Sirius. Estoy de acuerdo, dijo Cornelius Fudge, seguido rápidamente por la aprobación de Tiberius Ogden y el resto del Vicengamot. Snap fue rápidamente sentenciado a 20 años de prisión en Azkaban. O00O de regreso en Hogwarts, Harry y Neville fueron llamados a la oficina de la profesora McGonagall para una charla rápida. Señor Potter, señor Longbottom, gracias por venir tan puntualmente, dijo el severo profesor de transformaciones. Quería preguntarles cómo van sus clases de pociones. Muy bien, profesor, la señorita Curie es una muy buena profesora, dijo Harry. Me alegra saberlo. El problema es que no parece que el profesor Snap vaya a regresar a Hogwarts pronto, así que tengo que encontrar a alguien que lo sustituya. Me viene a la mente la señorita Curie, así que, si no le importa, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre sus clases. ¿Qué le gustaría saber, profesor?, preguntó Neville. Bueno, ella te ha estado enseñando durante casi 2 meses, ¿correcto? Sí. ¿Cuántas pociones te hizo preparar durante ese tiempo? Ni uno solo, profesor. La señorita Curie dice que no podemos tocar un caldero hasta que hayamos memorizado las propiedades de todos los ingredientes más comunes de las pociones. Según ella, a menos que sepamos exactamente cómo interactúan entre sí los distintos ingredientes, es demasiado peligroso preparar pociones. Ya veo. Ese es un enfoque muy diferente del profesor Snap. Sí, para ser sincera, no le parecen muy buenos los métodos del profesor Snap. Según ella, no solo cometió una negligencia criminal al obligar a los alumnos de primer año a preparar una poción con ingredientes volátiles en su primera clase, sino que también cree que sus métodos de instrucción hacen que los alumnos no sepan nada más que preparar pociones con recetas inventadas por otros, dijo Harry. Ya veo. ¿Puedo preguntar qué más te ha estado enseñando durante este tiempo? Principalmente, preparación de ingredientes. Dice que, a menos que hagamos una maíz en place perfecta, nunca seremos buenos con las pociones. ¿Maíz en place? No creo haber oído ese término antes. ¿Qué significa? Ah, eso es solo cuando preparas y tienes todos los ingredientes listos antes de empezar a preparar. Ya sabes, cortar, picar, moler lo que sea. Ella tiene estándares muy altos y todavía estamos aprendiendo todos los métodos, dijo Neville. Ya veo. Bueno, desde luego parece competente. Muchas gracias, chicos. Creo que pronto hablaré con la señorita Curie. Ojalá esté dispuesta a trabajar aquí a tiempo completo. O00 o poco después, Harry se encontró en una reunión con otro profesor de Hogwarts. Quirrell lo había llamado a sus aposentos para hablar de los acontecimientos recientes. Hola profesor, ¿quería verme?, preguntó Harry. Sí, señor Potter, había algunas cosas que quería discutir con usted. Está bien. ¿Quieres que ponga a Sirius en el espejo también? Puedes si lo prefieres, pero hoy no necesito hablar con él, solo contigo. Bueno, ¿qué querías discutir? Ah, esto y aquello. Lo primero sería que quería que supieras que he recuperado los horrocruxes que me quedaban y he recuperado todos los fragmentos de mi alma. Ya no tengo ni un solo horrocrux. Harry se sorprendió. De alguna manera, esperaba que Tom se quedara con los horrocruxes restantes como medida de seguridad contra la muerte. Consideró brevemente pedirle que le mostrara el anillo de Gond, pero luego decidió que no quería saber si realmente era la piedra de la resurrección. Era mejor dejar ese tema de lado. ¿Cómo entraste en la bóveda del Estrange? Cuando se lo di a Bellatrix y le pedí que lo guardara en su bóveda, también le pedí una llave y una carta que autorizara al portador a acceder a la bóveda, por si acaso le ocurría algo a ella o a su marido. Ya veo. ¿Puedo preguntarte cómo te sientes ahora que tu alma está completa de nuevo? Parece que me ha aclarado el pensamiento. Ha recuperado mi agudeza mental hasta alcanzar la que tenía antes de crear un horrocrux. ¿En serio? ¿Quieres decir que ahora eres más inteligente? Por lo que te he observado desde que empezó la escuela, no creía que fuera posible. Has sido absolutamente brillante como profesor de defensa contra las artes oscuras y en todos nuestros demás tratos, y si no estuvieras al 100%, entonces, creo que el resto del curso escolar será muy interesante, dijo Harry. Sí, bueno,
He estado reconsiderando algunas de nuestras interacciones y he llegado a la conclusión de que parece que tengo la mala costumbre de subestimarte. ¿Cómo es eso? Tú y Black también, para ser sincero. Me sorprendió bastante enterarme durante el juicio de que la ley que condenó a Dumbledore a casi 38 años de prisión fue, de hecho, redactada por el señor Black. No solo eso, sino que la redactó 5 años antes de que se aplicara. Eso sugiere una notable propensión a la planificación a largo plazo de la que no lo creía capaz. Además, en todas nuestras sesiones de planificación, nunca dejó pasar por alto que él había escrito la ley que planeábamos usar. Dime, ¿la escribió solo para poder usarla contra Dumbledore algún día? Sí, sí lo hizo. Odia la política, a decir verdad. Solo entró al Visengamot para ver cómo Dumbledore recibía su merecido. Extraordinario. Casi se diría que tenía algo de evidente. ¿Cómo supo que Dumbledore haría algo que pusiera en peligro la escuela? Harry no quería entrar en detalles sobre sus otros recuerdos, ni sobre el hecho de que fuera su madre quien le había pedido a Sirius que redactara esa ley. Dumbledore siempre se ha mostrado notablemente indiferente a la seguridad de los estudiantes. ¿Sabíais que cuando Sirius y mis padres estaban en el colegio, había un hombre lobo con ellos? En realidad, sí, y parece que la única precaución que tomó Dumbledore fue proporcionar un lugar para las transformaciones. No encargó a un profesor que supervisara las transformaciones ni que vigilara el lugar previsto. Parece que la responsabilidad de garantizar su seguridad durante las transformaciones recayó totalmente en el propio estudiante. No es que tenga nada en contra de los hombres lobo, ¿entiendes? La mayoría de las veces son personas con una condición desafortunada que se manifiesta una vez al mes. Sin embargo, dejar que uno se transforme sin supervisión cerca de una escuela llena de niños es realmente alucinante. Es notable, y pensar que este hombre era el director. Sí, dijo Harry. De hecho, ¿sabías que ni siquiera hizo nada cuando Snape casi fue asesinado por el estudiante que lo siguió durante la luna llena? Qué lástima que no lo fuera. Si alguien merecía morir así, ese era Snape. Sabes que parece sentir mucha animosidad hacia Snape, mucho más de la que demostrabas hacia los demás mortífagos. ¿A qué se debe? No es obvio, Potter. Yo era Slytherin y estaba orgulloso de serlo. Ese hombre ha hecho más daño a la casa Slytherin que nadie. Se supone que Slytherin es la casa de los astutos y ambiciosos. Con Snape, se ha convertido en una casa de Metoun sin cerebro. No solo puso al resto del colegio en contra de Slytherin con sus injustas deducciones de puntos y su comportamiento, sino que dio el peor ejemplo a los estudiantes de su casa. Mira cómo dejó tan patente su antipatía por ti. Eres el niño que sobrevivió, un icono para el resto del mundo mágico. Tu influencia no hará más que crecer a partir de ahora, y se propuso insultarte y humillarte. ¿Por qué? Un auténtico Slytherin jamás te habría dado la menor sospecha de que le disgustabas, se habría asegurado de causarte la mejor impresión posible y de convertirte en su mayor apoyo. Su predecesor, ese sí que era un auténtico Slytherin, Slughorn. Sí, sabías que desde su puesto aquí en Hogwarts, Slughorn creó una red de contactos con la que la mayoría solo puede soñar. Conocía a absolutamente todo aquel que valía la pena conocer. Me atrevería a decir que podía organizar cualquier cosa. Si te interesaba jugar al Quidditch profesional, con una lechuza podía concertar una reunión con el entrenador del equipo que quisieras. Si necesitabas ver a un Sanede, Slughorn podía ponerte en contacto con el director de San Mango, y lo que es más, hacía todo esto con el mínimo esfuerzo. Solo organizaba esas fiestas del Club de las Eminencias, fiestas que no eran precisamente una tarea, ya que él mismo las disfrutaba enormemente, y Dumbledore lo sustituyó por Snape, un Snape que parecía disfrutar antagonizando a toda la gente posible. Dumbledore tiene mucho que responder, dijo Harry. Sí, pero volviendo al tema, decía que te había subestimado. Sabes, me sorprendió bastante esa pluma en la que me hiciste poner el encantamiento de compulsión. Demostraba cierta crueldad que no esperaba que tuvieras. Sí, eso me recuerda que quería agradecerte tu ayuda. Tu hechizo funcionó a la perfección y los errores que investigaron el incidente no sospecharon nada. Sí, algún día tendrás que decirme por qué fue necesario.
Bueno, en fin, cuando me di cuenta de que te había estado subestimando mucho, repasé todas nuestras interacciones y me pregunté, sí, ¿cuándo exactamente planeas matarme? Harry miró fijamente a Quirrell. Era un momento sumamente peligroso. Imaginó que casi podía sentir el hielo agrietándose bajo sus pies, a punto de hundirlo en una muerte gélida. Decidió confiar principalmente en la verdad. Profesor, no tengo la menor intención de hacerle daño. De hecho, no he olvidado nuestros votos inquebrantables. Sí, nuestros votos me infundieron una falsa sensación de seguridad. Pero luego recordé que tu voto solo es válido mientras ni yo ni ninguno de mis seguidores te ataque. Entonces, tuviste ese altercado con Zap en tu primera clase de pociones. Eso podría interpretarse como un ataque de Snap contra ti. De hecho, cuando atrajimos a mis antiguos seguidores a la escuela, sus acciones podrían haberse tomado como un ataque contra la escuela y, por extensión, contra los estudiantes, lo que, por supuesto, te incluye a ti. Ahora mismo dudo que estés obligado por algún juramento, así que te vuelvo a preguntar cuándo planeas matarme. No quiero quedarme esperando, preguntándome cuándo llegará mi fin. Confío en tu varita, estoy aquí y sigo obligado por mi juramento. Eso significa que eres libre de dispararme primero. No tengo la varita en la mano y estoy sentado a apenas 1 metro de ti, no hay forma de que falles. Adelante, dispara. Harry se preguntó si una parte de Tom deseaba morir. Después de todo, sabía por observar a Harry y Sirius practicar, que Harry podía lanzar fácilmente una maldición explosiva. A esa distancia, si golpeaba la cabeza de Tom o incluso su pecho, sería fatal. ¿Acaso Tom seguía intentando expiar sus actos anteriores? ¿Acaso no tenía nada por lo que vivir ahora que se había deshecho de sus mortífagos? ¿O simplemente intentaba incitar a Harry a que lo liberara de su juramento? Tienes razón. Puede que ya no esté obligado por el voto, pero no tengo la menor intención de ponerlo a prueba atacándote. ¿Por qué crees exactamente que quiero matarte? Preguntó Harry, con cuidado de no mover un solo músculo hacia su varita. Dudo que hayas olvidado que fui yo quien mató a tus padres, Potter. De hecho, ahora que se han encargado de mis mortífagos y de Dumbledore, ya no te sirve de nada. Ahora no soy más que una carga para ti y para Black. ¿Por qué no te vengarías? Para empezar, fue el señor oscuro Voldemort quien mató a mis padres. Ya no eres ese hombre. En segundo lugar, creo que me estás subestimando otra vez, profesor. Mis planes no terminaron con la eliminación de un puñado de personas. No, son mucho más ambiciosos, y a usted, todavía lo considero un recurso increíble. Difícilmente descartaría a alguien tan valioso para mí, dijo Harry. ¿Y cuáles son esos planes? A corto plazo, no mucho, hay que atar algunos cabos sueltos. El DML pronto recibirá una pista anónima sobre un fugitivo que vive con Barty Crouch. Tendremos que decidir si queremos molestarnos en hacer algo con respecto a Karkaroff en algún momento. A largo plazo, observe el mundo que nos rodea, profesor. Las condiciones que vieron el ascenso de un señor oscuro siguen prácticamente inalteradas. Los sangre pura aún se aferran obstinadamente a sus pequeños feudos. Los nacidos de Muggles y los mestizos siguen siendo discriminados. Otras criaturas mágicas aún son tratadas como infrahumanos. Planeo ser un agente de cambio, profesor. Planeo sacar al mundo mágico de su estancamiento. ¿Me acompaña? Preguntó Harry. ¿Qué tienen que ver tus planes conmigo? Preguntó Quirrell, apenas indicando lo que pensaba sobre el grandilocuente anuncio de Harry. El plan original era que entraras en política. Quirin Quirrell es un mago de sangre pura con una trayectoria impecable y actualmente es famoso como el defensor de Hogwarts. El hombre que salvó un colegio lleno de niños no debería tener muchas dificultades para ser elegido. Eres un poco joven ahora, pero dentro de 10 años podrías ser fácilmente el próximo ministro de magia. Además, no está de más que la corporación de la que Sirius y yo somos propietarios, la Fundación Flor, ya haya adquirido la mayoría del profeta, que ahora estará encantada de proclamar a viva voz tu idoneidad para el puesto. Una vez en el ministerio, podrías ayudar a cambiar las cosas como queremos. Después de todo, Sirius solo tiene un límite en el Visengamot.
¿La Fundación Flores? Sí, lo creamos poco antes de que empezaran las clases. Podemos usarlo para hacer cosas que no queremos que se relacionen directamente con nosotros. Cosas como comprar el Profeta, invertir en la radio mágica o en el semanario del Quisquilloso y la Bruja. De hecho, podrías considerar acceder de nuevo a la bóveda del Strange e invertir su contenido con nosotros. Después de todo, no está de más tener todo el dinero posible. Dijiste que ese era tu plan original. ¿Cuál es tu plan actual?, preguntó Quirrell. Bueno, Faye está demostrando ser bastante flexible y, hasta ahora, está muy dispuesto a escuchar cualquier sugerencia de Siries, así que por ahora no tenemos ninguna necesidad urgente de reemplazarlo. Además, tus clases de defensa contra las artes oscuras han sido toda una revelación. No esperaba que fueras ni la mitad de buen profesor de lo que eres. En mi humilde opinión, actualmente eres el mejor profesor de esta escuela y me resisto enormemente a que la escuela pierda tus servicios. Tengo que preguntarte, profesor, ¿qué te parece ser educador? ¿Qué preferirías, dedicarte a la política o ayudar a formar las mentes de la próxima generación de magos y brujas? Puede que la política no sea la mejor opción para mí. Después de todo, la última vez que me aficioné al poder, ambos sabemos cómo terminó. Creo que preferiría quedarme en Hogwarts. Enseñar aquí me resulta muy satisfactorio. Me alegra saberlo. Creo que es hora de contarles nuestros planes para Hogwarts. Después de todo, un cambio verdaderamente duradero debe empezar por la educación. Hay bastantes cosas que vamos a cambiar. Para empezar, O00O. Capítulo 20. Todo el personal de Hogwarts había sido convocado a una reunión con Amelia Bones y otros miembros del ministerio. Había sido un momento de gran incertidumbre para la mayoría. Estaban horrorizados por las repercusiones del ataque de los mortífagos y la reacción del DMLE al descubrir la piedra filosofal y sus protecciones. McGonagall, Sprout, Hagrid y Flitwick estaban en ascuas. Si alguien como Dumbledore podía ser sentenciado a Azkaban, ¿cuál sería su destino? Después de todo, todos habían contribuido a las defensas alrededor de la piedra. ¿Había decidido el ministerio finalmente presentar cargos contra los demás? ¿Se les acusaría también de poner en peligro a menores? 454 meses en Azkaban. ¿Ese era el destino que les esperaba a todos? Muy bien, pasen todos y tomen asiento, anunció Amelia Bones con tono estricto y serio. Tengo algunos anuncios que hacer. El personal entró en la sala y se sentó alrededor de la mesa. Vieron que Sirius Black y Frank Longbottom también acompañaban a Amelia. El primer punto del orden del día es informarles que, debido a su incapacidad para controlar a Dumbledore, toda la junta de directores ha sido destituida por decreto especial del Ministerio de Magia. Tener a Lucius Malfoy entre sus miembros tampoco ayudó a la junta anterior. El ministerio ha creado una nueva junta provisional compuesta por Sirius Black, Frank Longbottom y yo, dijo Amelia. En segundo lugar, estamos muy decepcionados con la conducta del personal de Hogwarts. Con la excepción del profesor Quirrell, ninguno de ustedes parece haber encontrado nada malo en el plan de Dumbledore para la piedra que puso en peligro a todo el colegio. Ninguno de ustedes consideró oportuno informar al Departamento de Investigación Criminal ni al Ministerio de que el director se estaba extralimitando y poniendo en peligro a los estudiantes. Por ahora, el Ministerio ha decidido que no serán considerados responsables, ya que estaban siguiendo las órdenes de Dumbledore. Pueden considerarse muy afortunados de que no presentemos cargos contra todos ustedes. No podemos permitir, ni permitiremos, que una situación así se repita. Por lo tanto, hay una nueva condición para su continuidad en Hogwarts. Cada uno de ustedes debe firmar un contrato mágico. Este contrato no les permitirá hacer nada que ponga en peligro a los estudiantes. Los obligará a anteponer la seguridad de los estudiantes a cualquier otra consideración. También hay otras condiciones, como el requisito de enseñar de forma justa e imparcial. El personal no permita que ningún prejuicio que pueda tener interfiera de ninguna manera con la educación o las calificaciones del estudiante. Siempre deberá ser absolutamente justo e imparcial en su trato con los estudiantes. Por favor, revise los contratos, están en las carpetas que tiene delante.
Si alguno de ustedes considera que no puede firmar dicho contrato, puede presentar su renuncia de inmediato, dijo Amelia. McGonagall y los demás dedicaron unos momentos a revisar el contrato. Era un documento extraordinariamente bien redactado. El autor no había dejado ninguna laguna legal y las consecuencias de romperlo no eran demasiado graves. Romper el contrato causaba inmediatamente la expulsión mágica de Hogwarts del firmante. Podían vivir con eso. El autor también había incluido una especie de advertencia. Si el firmante realizaba alguna acción que rompiera el contrato, sentiría pena inmediatamente. Tendría 5 minutos para revertir sus acciones antes de ser expulsado mágicamente de Hogwarts. Así, si alguien incumplía una condición por error, lo sabría y podría rectificarlo. Uno por uno, cada miembro del personal firmó sus contratos. El último punto del orden del día es el anuncio del nuevo director. Hemos decidido asignarle el puesto a alguien que ha demostrado que prioriza la seguridad de los niños por encima de todo. Por lo tanto, me complace anunciar que el profesor Quirrell será el nuevo director de Hogwarts, dijo Amelia. Pero es demasiado joven e inexperto, balbuceó McGonagall. Desafortunadamente, Minerva, la triste realidad es que todos tus años de experiencia no sirvieron para mantener a los niños a salvo, ¿verdad, Minerva? Lo siento, Minerva, sé que eras la siguiente en la lista para el puesto, pero eras demasiado cercana a Dumbledore y no hiciste nada para evitar que pusiera a los estudiantes en riesgo. De todos los profesores con experiencia aquí, solo el profesor Quirrell intentó informar al Departamento de Educación de la Magia sobre las acciones de Dumbledore. También interrogamos a los estudiantes sobre sus clases y la respuesta que obtuvimos fue abrumadoramente positiva. Por lo tanto, creemos que es, sin duda, el mejor hombre para el puesto, dijo Amelia. Ahora te cedo la palabra, profesor Quirrell. Gracias, señora Bones. Su confianza en mí es muy gratificante y la aprecio mucho. Profesora McGonagall, espero poder seguir contando con usted en su puesto de subdirectora, dijo Quirrell. Sí, por supuesto, dijo McGonagall consternada. Siempre había esperado convertirse en directora una vez que Dumbledore se jubilara, y ahora alguien mucho más joven que ella era nombrado director. Sabía que eso significaba que nunca llegaría a ser directora, y fue una amarga decepción para ella. Bueno, entonces creo que lo primero que hay que abordar son algunos cambios en nuestro personal. Creo que la profesora McGonagall ya estaba buscando un sustituto para el profesor Snape. ¿Cómo va eso, profesor?, preguntó Quirrell. He concertado una entrevista con la señorita Curie. Ha estado dando clases particulares de pociones a Potter y Longbottom y creo que será una excelente sustituta del profesor Snape. Excelente. Aún necesitamos un nuevo jefe para la casa Slytherin. ¿Quién crees que sería el más adecuado?, preguntó Quirrell. Quizás el profesor Vector estaría dispuesto a asumir la responsabilidad adicional, dijo McGonagall. ¿Profesor Vector?, preguntó Quirrell. Sí, por supuesto que me encantaría, respondió Vector. Excelente, ya está decidido. La profesora Vector será la nueva jefa de la casa Slytherin. Ahora hay otro cambio que considero urgente. Creo que el profesor Binns debe ser reemplazado como nuestro profesor de historia lo antes posible. Por lo que he visto y oído, la mayoría de los estudiantes parecen considerar esa clase como una siesta programada. Necesitamos un profesor que pueda enseñar a los niños algo más que las rebeliones de los duendes. Alguien que pueda hacer que la materia sea inspiradora. Pero, ¿qué hacemos con Binns? ¿Es parte de la historia de Hogwarts?, preguntó McGonagall. Sí, en cierto modo, Binns es muy inspirador. Personifica una ética de trabajo verdaderamente maravillosa. El profesor que ni siquiera la muerte le impidió hacer su trabajo. Ese aspecto suyo es un ejemplo maravilloso para los niños, ¿no crees?, dijo Quirrell. Entonces, ¿qué planeas hacer?, preguntó Flitwick. Lo que propongo es que traslademos a Binns a otro puesto. Creo que sería un uso más efectivo de sus talentos y el profesor Quirrell explicó su plan a un grupo de profesores sorprendidos, que se preguntaban por qué a nadie se le había ocurrido antes. Queda una cosa por discutir, dijo el profesor Quirrell, y es Hagrid. Como saben,
Debido al reciente incidente desagradable, todos fueron investigados y durante la investigación se supo que Hagrid fue expulsado de Hogwarts y actualmente no está autorizado a portar varita. No puedes deshacerte de Hagrid, simplemente no puedes, gritó McGonagall. Tranquilo, profesor, nadie sugiere que nos deshagamos de Hagrid. Lo que quería preguntarle es por qué, en todos estos años, nunca apeló su expulsión. Después de todo, los registros muestran que apenas había pruebas que lo vincularan con la muerte del estudiante, dijo Quirrell. Le pregunté al profesor Dumbledore muchas veces si podía hacer algo y siempre decía que no tenía sentido apelar, que no había pruebas, respondió Hagrid. Ya veo, bueno, dudo en hablar mal del profesor Dumbledore, ya ha pasado bastante de eso. Sin embargo, el solo hecho de que fuera Tom Riddle quien te delatara ante el director Deep Pet fue más que suficiente para revocar tu expulsión. ¿Qué tiene que ver Tom Riddle con esto?, preguntó McGonagall desconcertada. Y yo que pensaba que conocías todos los secretos de Dumbledore. Es realmente sorprendente la cantidad de cosas que guardaba en secreto. Tom Riddle era el nombre de nacimiento de Lord Voldemort, dijo Amelia Bones. ¿Qué?, exclamó Hagrid. ¿Fue ya sabes quién me entregó? Sí, de todos modos, cuando eso salió a la luz, decidimos hacer algo al respecto, dijo Frank Longbottom. ¿Por qué, Hagrid? El ministerio está lleno de gente que te recuerda con mucho cariño de sus años en Hogwarts. ¿Cuántas veces echaste a Sirius y a sus amigos del Bosque Prohibido? ¿A cuántos otros estudiantes has invitado a tu casa a tomar el té y disfrutar de esos inolvidables pasteles de roca? Podrías haber acudido a nosotros en cualquier momento y habríamos hecho todo lo posible por ayudarte. Lamento no haberlo pensado antes, dijo Frank Longbottom. Pero el profesor Dumbledore, él dijo Hagrid. Sí, bueno, afortunadamente Dumbledore ya no está al mando, dijo Amelia mientras le entregaba un trozo de pergamino de aspecto oficial a Hagrid, y como representante del ministerio es un gran placer para mí darle este aviso oficial de que su expulsión anterior ha sido revocada y ahora está autorizado a llevar una varita. Gracias, dijo Hagrid entre lágrimas y abrumado. Bien, ahora como director, me gustaría hablar sobre su traslado a otro puesto. Creo que el profesor Ketlebun planea jubilarse dentro de unos años. Con eso en mente, me gustaría que trabajara con él durante lo que resta del año escolar. Todos saben que usted sabe todo lo que hay que saber sobre el cuidado de criaturas mágicas. Me gustaría que considerara presentar sus timo y estasis para el consejo. Estoy seguro de que puede probar las partes prácticas de los exámenes ahora mismo si así lo desea. El profesor Ketlebun le ayudará con la parte teórica del examen. Una vez que tenga las cualificaciones necesarias, podemos transferirlo al puesto de profesor adjunto con la idea de que eventualmente se convierta en profesor titular. Creo que los estudiantes de nivel estasis se beneficiarán enormemente de trabajar con usted, dijo Quirrell. Podría hacerlo, dijo Hagrid. Hay una pequeña salvedad, Hagrid. Todos conocemos tu tendencia a subestimar el peligro que representan ciertas criaturas mágicas. Por lo tanto, por ahora, me gustaría que trabajaras solo con los alumnos de estasis. También me gustaría que consiguieras la aprobación del profesor Ketlebun para todas las criaturas que quieras presentarles a tus alumnos, dijo Quirrell. Por supuesto, director, dijo Hagrid. También deberíamos conseguir que Filch se haga cargo de tus funciones como jardinero. Idealmente, me gustaría limitar su interacción con los estudiantes tanto como sea posible. Parece creer que la única manera de imponer la disciplina es amenazando a los niños con todo tipo de torturas, dijo Quirrell. Por fin, hace poco el ministerio obtuvo algo que nos brinda una oportunidad educativa invaluable. Quirrell recuperó una caja de madera de un lateral de la habitación y se la entregó a Hagrid. Ve y destapa, dijo Quirrell. Hagrid levantó con cuidado la tapa del estuche. Dentro, entre paja, había un enorme huevo negro. Caray, ¿eso es un? Sí, Hagrid, ese es un huevo de dragón. Profesores McGonagall y Flitwick podrían ayudar a Hagrid a crear un recinto a prueba de fuego. Algo lo suficientemente grande como para albergar el nido de los dragones y a nuestros estudiantes de estasis.
El ministerio nos ha autorizado a conservar el huevo de dragón hasta que eclosione y un tiempo después. Podemos conservarlo hasta que cumpla un mes, después de lo cual el dragón deberá ser trasladado a una reserva de dragones. Siempre quise un dragón, susurró Hagrid, mirando el huevo con absoluta felicidad. Quirrell se esforzó por mantener una expresión amable. ¿Por qué demonios había insistido el chico en que le dieran un dragón a Hagrid? Un dragón, nada menos. ¿Por qué se había aliado con él otra vez? ¿Cómo demonios sabía el chico que tenía los contactos necesarios para conseguir semejante objeto? Se preguntó con tristeza cuántos encantamientos y protecciones de seguridad tendría que colocar sobre el hogar temporal del dragón antes de que su juramento de mantener a los estudiantes a salvo se cumpliera. Sobre todo porque la persona que se suponía que debía cuidarlo lo miraba ahora mismo como si fuera el gatito más lindo y esponjoso del planeta. En fin, solo era por un mes, y los estudiantes agradecerían ver un bebé dragón. Después de todo, casi nadie fuera de las reservas de dragones podía afirmar eso, por no mencionar que también le debía a Hagrid. Darle un dragón quizá no saldara la deuda, pero sin duda la reducía un poco. Probablemente tendría que organizar también algunas visitas guiadas para los niños más pequeños o tendría que colocar un guardia en el recinto las 24 horas para mantener alejados a los curiosos. Intenta no encariñarte demasiado con él, Hagrid. Recuerda que solo lo tenemos por poco tiempo, advirtió Quirrell. Eran las vacaciones de Navidad y Harry había vuelto con su familia. Dudley también había vuelto de Smeltings y los dos chicos habían estado intentando aprovechar al máximo sus vacaciones. Cuando Sirius Black llegó esa mañana, la casa se encontró con una agradable mezcla de alegría navideña, rematada con un toque del caos que Dudley y Harry eran especialistas. Petunia abrió la puerta y se encontró con un Sirius inusualmente pálido y con aspecto algo conmocionado. Sirius, qué grata sorpresa. ¿Qué te trae por aquí tan temprano y por qué tienes ese aspecto tan, dijo Petunia? Hola Petunia, acabo de tener una noticia que tenía que contarles. ¿Podrías avisarle a Harry que estoy aquí? Dijo Sirius. Claro, Sirius, ¿por qué no te sientas? Voy a preparar un poco de té, ¿vale? Preguntó Petunia. Un té estaría genial. Gracias, dijo Sirius mientras se sentaba en la sala de estar. Harry vino corriendo a encontrarse con Sirius tan pronto como escuchó que estaba allí. Hola Sirius, mamá dijo que tenías noticias, exclamó Harry. Sí, noticias, sí, quizás deberíamos esperar a que vuelva tu madre. Me vendría bien un té, dijo Sirius nervioso. Bueno, ahora me tienes preocupado. ¿Qué ha pasado? Preguntó Harry. Oh, no hay nada de qué preocuparse realmente, dijo Sirius. En ese momento Petunia entró con el té y Harry saltaba de su piel de impaciencia mientras ella le servía el té a Sirius. Vamos, ya tienes té. Ahora dime qué pasó, dijo Harry. Todo es culpa de tu madre, dijo Sirius. ¿Yo? ¿Qué hice? Exclamó Petunia sorprendida. Lo siento Petunia, no tú, estaba hablando de Lily, dijo Sirius. ¿Qué hizo Lily? Preguntó Petunia. ¿Sabes lo que pasó hace 10 años, verdad? Preguntó Sirius. ¿Te refieres a, cuando ella? Preguntó Petunia. Sí, exacto. Bueno, ella tenía un plan y parte del plan requería que me hiciera amigo de Amelia Bones. Necesitábamos su apoyo para unas leyes que necesitábamos aprobar en el Visengamot y sabíamos que necesitaríamos su ayuda para lidiar con Dumbledore, dijo Sirius. ¿Y bien? Preguntó Harry. Todo salió a la perfección según lo planeado. ¿Qué cambió? El problema es que me advirtió que no me hiciera demasiado amigo de ella. ¿Sabes a qué me refiero? Le preocupaba que lo arruinara todo si eso pasaba. Sirius se quedó callado una vez más. Sí, ¿y? Preguntó un impaciente Harry. Así que durante los últimos 10 años me he estado conteniendo cerca de la mujer, reprimiendo ese viejo encanto negro. No te burles, Petunia, no ayuda a mi ego en absoluto, dijo Sirius. Lo siento Sirius, se rió Petunia. En fin, como decía, durante 10 años he sido muy cuidadoso con Amelia. No coqueteé para nada como suelo hacer. Luego conseguimos que encerraran a Dumbledore, y pensé, oye, ya no necesito hacer eso, dijo Sirius. ¿Qué hiciste exactamente, Sirius?
preguntó Harry. Puede que me haya excedido un poco, gimió Sirius. ¿Por cuánto exactamente? Preguntó Harry. La cosa es. Felicítame, estoy comprometido, le dijo Sirius a un atónito Harry. Petunia soltó un chillido. ¡Ay, Sirius! ¡Qué buena noticia! Llevo años diciéndote que necesitas encontrar a alguien y sentar cabeza. Harry estaba sumamente sorprendido. No lo había previsto en absoluto. ¿No es ella un poco mayor que tú? Preguntó Harry. Solo por un par de años, realmente no hace ninguna diferencia, dijo Sirius. Y lleva un monóculo, añadió Harry. Es solo para el trabajo, dijo Sirius a la defensiva. Tiene encantamientos para detectar a los desilusionados y capas de invisibilidad. Está bien, entonces no veo ningún problema aquí, Sirius, dijo Harry. El problema es que soy demasiado joven para casarme, se lamentó Sirius. Tonterías, Sirius, ya tienes 30 y tantos, ya es hora de que sientes cabeza, intervino Petunia. Estoy segura de que serás un marido excelente, más te vale. Aún necesitamos su apoyo para las leyes antidiscriminación que necesitamos aprobar, dijo Harry. Eso no será ningún problema, dijo Sirius. La sondeé hace siglos y está totalmente de acuerdo. Genial. Supongo que las felicitaciones son lo indicado, dijo Harry. Sí, de hecho tenemos que hacer una fiesta, añadió Petunia. ¿Cuándo nos la presentarás, Sirius? Sí, tienes toda la razón. Debería organizar una pequeña reunión, presentarla a la familia, dijo Sirius. Y antes de que se me olvide, necesito que seas mi padrino, Harry. ¿Yo? Preguntó Harry sorprendido. Esperaba que le preguntaras a Remus. Dijo Sirius con una mueca. Ahora mismo no me habla. Resulta que está un poco enfadado por mi participación en el juicio de Dumbledore. Muchísimo, de hecho. ¿Todavía lo idolatras? Preguntó Harry. Le permitió asistir a Hogwarts a pesar de que era un hombre lobo, explicó Sirius. Harry se preguntó si esto significaba que Remus nunca conocería ni se casaría con Tonks. Sin la Orden del Fénix animándolos a unirse, era improbable que lo hicieran, pero mientras Sirius y Remus siguieran siendo amigos, siempre había existido la posibilidad de que al menos se conocieran. Ahora bien, en fin, pensándolo bien, Tonks podría ser mucho mejor que Remus. Cierto, había sido un hombre muy amable, pero también fue él quien quiso huir tras enterarse de que la había dejado embarazada. Harry recordó lo indignado que estaba el otro Harry por su comportamiento. Quizás, después de todo, las cosas habían salido bien.